vamos a hablar de enfermedad cerebrovascular y vamos a entrar directamente a algunas definiciones, ¿no? A la definición de qué es infarto, ¿no? Infarto es la muerte celular, ¿no? Debida a una isquemia, a un cese de la irrigación a un área de este tejido que puede ser cerebro, médula o retina. Se incluye la retina dentro de la definición, ¿no? Y esto está basado primero obviamente en lo que sería la anatomía patológica, una evidencia patológica que para el caso de el sistema nervioso pues es bastante complicado llegar a determinar porque obviamente cuando nosotros tenemos un paciente con una enfermedad cerebrovascular, muy difícilmente vamos a pedir anatomía patológica, ¿no? Claro que técnicamente hablando, sí deberíamos demostrar esta isquemia, ¿no? Técnicamente. Pero la mayor parte de veces ocurre que el diagnóstico se va a basar en la imagen que con el tiempo, ustedes saben, ha evolucionado bastante y resulta que las imágenes que tenemos actualmente pues nos pueden dar el diagnóstico tomográfico con resonancia o incluso algunas otras pruebas más, ¿no? Entonces la imagen en el tiempo ha modificado los conceptos de diagnóstico, pero sigue siendo de gran importancia la evidencia clínica, ¿no? La evidencia objetiva de que existe un problema en un territorio vascular del cerebro, de la médula o de la retina. Para poner un ejemplo muy burdo, una hemiparesia, ¿no? Yo tengo un paciente con un déficit motor súbito, es una hemiparesia, una hemianopsia, un síntoma neurológico en un territorio vascular definido, se presenta de forma aguda, tiene una distribución vascular definida, entonces yo puedo decir que es un infarto, es una enfermedad cerebrovascular. Para nosotros, la mayor parte de veces se van a asociar estos dos aspectos, el trastorno clínico, el problema clínico, la hemiparesia, hemiplegia, lo que fuera, y la imagen, ¿no? Que es actualmente condición importante para establecer el diagnóstico. Es muy difícil, no es imposible, pero es muy difícil que podamos definir una enfermedad cerebrovascular solamente con la clínica, ¿no? Ahora, el tiempo es el otro factor importante, ¿no? El tiempo nos tiene que decir que existe una injuria que en general va a estar, la mayor parte de veces esperamos a lo mucho 30, 60 minutos, ¿no? Pero para confirmarlo hasta 24 horas, ¿no? Existen algunos trastornos que pueden simular una enfermedad cerebrovascular en un territorio definido, por ejemplo, la hemiplegia, digamos, ¿no? La hemiplegia podría corresponder a un territorio vascular definido, pero a veces en algunas patologías puede presentarse, ¿no? Ejemplo es la epilepsia, la crisis epiléptica focal, que puede dar signos o déficit motor, incluso después de la crisis, que puede perdurar varias horas, ¿no? Generalmente es muy difícil que esto dure más allá de las 24 horas. Incluyen también dentro de este diagnóstico, obviamente, el deceso, la muerte, y estamos obligados siempre a excluir otras etiologías, ¿ya? La clasificación de la enfermedad cerebrovascular se basa principalmente en el mecanismo fisiopatológico de la lesión, ¿no? El mecanismo que ha llevado a este infarto, a este cese de la irrigación de un tejido cerebral. Y bueno, también en parte a su localización. Entonces tenemos como causa más frecuente en general, y esta es la clasificación TOAST o TOAST se escribe, el infarto aterosclerótico, el infarto ocasionado por acúmulo de una
placa que va ocluyendo y disminuyendo el volumen, la luz de las arterias extra o intracraneales. La fuente cardíaca, el embolismo, el cardioembolismo es la segunda causa más frecuente. En nuestro medio, en medios hospitalarios, muy frecuentemente esta etiología cardíaca se suele equiparar a la etiología aterosclerótica, pero en la población en general, y esto ya ha sido estudiado, ¿no? Incluso en nuestra facultad tenemos ya algunas tesis al respecto, ¿no? Al igual que en el resto de otras ciudades, la etiología aterosclerótica es la más frecuente, ¿ya? La más frecuente. Y la enfermedad cerebrovascular justamente está en el contexto de esta patología aterosclerótica, que como ustedes ya saben, seguramente, va a afectar al cerebro, al corazón, a otros tejidos, ¿no? Uno de los órganos diana que lamentablemente da mayor secuela, pues es justamente el cerebro, ¿ya? Entonces la etiología aterosclerótica es la más frecuente incluso en altura, incluso para nosotros, ¿no? Seguida de la patología cardíaca. Estas dos son etiologías que tenemos que tener en cuenta cuando nos enfrentamos a un paciente. Estas dos etiologías, ¿no? Siempre hay que buscarlas, ¿no? Entonces, si yo me planteara hacer mi plan de trabajo en un paciente con un SB, voy a enfocarme principalmente en estos dos grupos. Además, existen estas otras etiologías que pueden provocar el infarto, ¿no? La enfermedad de vaso pequeño, es decir, la oclusión de una arteria pequeñita, y aquí están las enfermedades más frecuentes que ustedes conocen: hipertensión, diabetes, también la dislipidemia puede asociarse a esta enfermedad, pero se trata de un infarto en un vaso muy pequeñito que provoca generalmente una disfunción neurológica muy puntual. Otras causas de la enfermedad cerebrovascular que son menos frecuentes están, por ejemplo, las algunas enfermedades como la disección carotidia, los trastornos de coagulación, ¿no? Estados hipercoagulables. Probablemente en nuestro medio la altura tenga algún factor importante en relación a la policitemia, sickle cell anemia y otras etiologías. Y finalmente, dentro del quinto grupo están las etiologías que no hemos llegado a precisar, ¿no? La enfermedad cerebrovascular de causa indeterminada o criptogénica, si quieren llamarla. Para esto es importante que tengamos en cuenta que la valoración clínica e imagenológica nos debe dar una idea de estas etiologías. Por ejemplo, aquí, como ustedes están viendo, la flechita aquí está señalando la oclusión de la arteria cerebral media en las primeras horas, ¿no? ¿De qué se tratará? Viendo solamente la imagen, ¿de qué puedo pensar? Que aquí hay una oclusión, ¿no es cierto? Probablemente, o dependiendo de la historia del paciente, ¿no? O por una placa de grasa que se ha desprendido y ha llegado hasta la cerebral media, o quizás un émbolo procedente del corazón, en el contexto de que el paciente pueda tener alguna cardiopatía, fibrilación auricular, etcétera, ¿no? Que finalmente me lleva a esto, ¿no? Lo que están viendo aquí, el infarto cerebral. Y esto nos vamos a aprovechar de esta imagen para para definir lo que clásicamente conocemos como la presentación imagenológica de un infarto cerebral. ¿Qué es esto, no? Es una imagen en la tomografía, una imagen hipodensa, ¿no? Hipodensa, negra, ¿no? Hipodensa en un territorio vascular. Generalmente este territorio suele tener esta forma, ¿no? Forma de cuña, ¿no? Y es córtico subcortical, ¿no? Una lesión hipodensa, córtico subcortical en cuña. Este es un territorio vascular conocido, definido. Entonces yo puedo decir, este es un infarto de la cerebral media izquierda, ¿no?
Entonces, ¿qué tendrá este paciente? Probablemente pues, va a tener afasia, ¿no? Porque está afectando esta área, ¿no? Donde está el área de Broca, ¿no? Quizás déficit motor, dependiendo del área que esté. Y otros signos y síntomas que van a presentarse también de manera variable. En el caso de infartos más grandes, miren, este es un infarto completo, ¿no? De la cerebral media también y parte de la cerebral anterior. Quizás está el coágulo o la placa, es probable que esté en toda la carótida, ¿no? En la carótida del sistema anterior y lamentablemente ha tenido una complicación hemorrágica, ¿no? Ha sangrado también. Un infarto con complicación hemorrágica que en los infartos grandes de este tipo un favor, estoy en medio de una clase. ¿Me puede llamar de acá una hora? Hola. No, doctora. Hola, hola, ¿se escucha? Ya, ¿me escuchan ahora? ¿Se ve la imagen? Gracias, doctor. Entonces, en el tercer grupo, aquí estamos viendo un infarto lacunar pequeñito, ¿no? Como ustedes ven, es una hipodensidad, negro, ¿no? Oscuro, hipodensidad en un territorio bastante delimitado, ¿no? No llega ni al centímetro el tamaño de la enfermedad de vaso pequeño o infarto lacunar, ¿no? Que está en el tercer grupo, que como les comentaba hace un rato, corresponde generalmente o se relaciona más con enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, enfermedades inflamatorias crónicas, ¿no? Causas infrecuentes o causas, digamos, la mayor parte de veces van a corresponder este cuarto grupo a patologías un tanto raras, ¿no? Como ustedes están viendo aquí, vemos la hipodensidad, pero que está en ambos hemisferios, ¿no? Un poquito menos en el lado derecho, pero mucho más grande en el lado izquierdo, ¿no? Y esta hipodensidad corresponde a un territorio venoso, ¿no? Es una trombosis del seno longitudinal superior, ¿no? Finalmente, los infartos de causa no determinada son un grupo importante para nosotros por nuestros problemas logísticos, ¿no? Son patologías también muchas veces raras, en las que no hemos llegado a determinar la etiología. Resulta que en este grupo de pacientes, por ejemplo, aquí pueden estar un infarto, un SB en un paciente joven, ¿no? En el que le hacemos, qué sé yo, estudios de sangre, lo que tenemos a la mano y no hemos determinado la causa. Muchos de estos pacientes en este grupo se ha visto que en el tiempo suelen demostrar la mayor parte de veces pertenecer en realidad al segundo grupo, a la etiología cardioembólica, ¿no? Y dentro de esas etiologías cardioembólicas es muy frecuente esto, ¿no? El foramen oval patente, ¿no? Que puede provocar shunt y puede provocar embolismo que termina provocando una enfermedad cerebrovascular. Aquí también vale la pena mencionar que están muchas enfermedades, trastornos de la coagulación. En nuestro medio no es rara la deficiencia de algunas proteínas que participan en la formación del coágulo, ¿no? Déficit de proteína C, déficit de proteína S, y que terminan en realidad entrando en este grupo de enfermedad cerebrovascular, ¿no? Bueno, el encéfalo, hay que recordar algunas de sus características anatómicas para entender por qué se produce este infarto y por qué este tejido cerebral, a diferencia de otros tejidos, pues va a provocar mucha deficiencia, discapacidad, ¿no? Vale la pena comentarles que en el mundo
¿no? La segunda causa de muerte, entre la segunda y la tercera causa de muerte, dependiendo de los países donde estemos, pues va a ser la enfermedad cerebrovascular. En el caso de los asiáticos, actualmente ya el cáncer y otras enfermedades crónicas han pasado a segundo lugar y resulta que la enfermedad cerebrovascular en estos países al parecer es la primera causa de muerte, ¿no? Y en el mundo, la primera causa de discapacidad es la enfermedad cerebrovascular, ¿no? Ese dato es muy importante para que lo tomen en cuenta porque, bueno, a veces viene también en los exámenes de residentado, ¿no? Estos datos. Es muy importante que lo tomemos en cuenta para que veamos la patología de nuestra población, ¿no? Esta es una enfermedad catastrófica, ¿no? Es una enfermedad que constituye, pues, lamentablemente, un, uh, un riesgo muy importante para la población en el sentido de que muchos de los trastornos que van a producirse van a llevar al paciente, al individuo, a perder funciones a veces definitivamente, ¿no? Marcha, lenguaje, visión, etcétera, que no son reversibles, ¿no? Y bueno, hay que tratar de entender las características de este tejido cerebral que tiene justamente altísimo riesgo de estas complicaciones debido a sus características propias, ¿no? Por ejemplo, una de estas, ¿no? Es el aporte sanguíneo. Resulta que este es un tejido que no tiene reservas, ¿no? La neurona no almacena glucógeno, no tiene disponible una gran cantidad de oxígeno y glucosa para tolerar falta de aporte sanguíneo. Y miren esto, ¿no? Más o menos el 20% del gasto cardíaco se lleva este tejido que apenas pesa kilo y medio, kilo 300, ¿no? Dependiendo de si son varones, mujeres, de la raza, ¿no? Un poquito más, poquito menos. Eh, pero se lleva el 20% de nuestro gasto cardíaco. ¿Qué quiere decir? Que este tejido está todo el tiempo, realizando actividades que van a necesitar alta demanda de nutrientes de oxígeno, ¿no? Alta demanda, ¿no? A diferencia de otros tejidos. Agregado a esto, hay que entender también que este tejido tiene mínima o casi nula capacidad de regeneración, ¿no? Para los que quieran discutir esto, sí hay algunas neuronas muy poquitas, como las células de Purkinje y algunas neuronas en la región temporomesial, que tienen capacidad de regeneración, pero no es en cantidad importante, ¿ya? Entonces, si perdemos una parte de nuestro tejido cerebral, pues la perdemos para siempre, ¿no? Ahora, este tejido además tiene un aporte sanguíneo muy rico y una anatomía que va a permitir suplementar la necesidad de oxígeno, la necesidad de nutrientes, gracias a múltiples anastomosis que existen en la profundidad del cerebro y también en la superficie, ¿no? Seguramente cuando ustedes han hecho disección y han buscado en la corteza los vasitos, las arterias, ¿no? Ustedes van a encontrar que en la superficie de la corteza existen también múltiples anastomosis de estos dos sistemas. Estoy segura que ustedes recuerdan. A ver, vamos, para no aburrirme yo. Sara Celín, ¿estás ahí? Hola, Sara. No está el delegado, creo, ¿no? Yair, tomas nota. Sara, ¿puedes hablar o no? ¿Saben qué? Esto de mi micro no funciona, es un cuento que ya me aprendí, ¿ya? Entonces, lo sientes, Sara, yo también lo siento, ¿ya? Es una irresponsabilidad a estas alturas, 2 años después de una pandemia,
que me digan mi micro no funciona, ¿ya? Esa es una excusa que no voy a aceptar. Así que, Yair, por favor, pones a Sara desde hoy día. Si no me responden, lo siento, pero va a ser un demérito, ¿ya? Yair, por favor, anotas porque no tenemos al delegado. ¿Ya? Yadira Grace, ¿estás ahí? Sí, doctora. Perfecto, Yadira. A ver, quiero que me cuentes lo que recuerdas con esta figurita, la anatomía de los vasos cerebrales. ¿Qué nos puedes contar? Ya, yo me acuerdo del polígono de Willis. Creo que ese es el más importante que va a irrigar al cerebro. Este polígono este polígono de Willis va a nacer prácticamente de la arteria basilar que va a venir desde el tronco y luego va a dar sus ramas, ¿no? Y, por ejemplo, la cerebral media, la arteria cerebral media, la posterior, diferentes ramas. Y eso, a ver, y eso va a ser lo que va a dar, supongo que la clínica, ¿no? Cada vez que falla, digamos, una de las porciones. Ya. Bueno, eso es importante mínimamente de conocerlo, ¿no? No sé si esta figura, acá, esta está mejor. A ver, tenemos dos sistemas, doctores, dos sistemas. Un sistema anterior, proveniente de la carótida, del sistema carotidio, ¿ya? Y un sistema posterior, dependiente de las arterias vertebrales. Obviamente todas nacen del sistema vascular aórtico, ¿no es cierto? Entonces, el sistema carotidio anterior, ¿sí? Y el sistema vertebral posterior. El sistema carotidio anterior va a tener ramas diversas dentro de su ingreso hacia la misma cavidad craneana. Recuerden, tenemos un grupo de arterias que van a nacer directamente de la carótida intracerebral y van a aportar principalmente hacia la retina y el ojo, ¿no? De allí tenemos tres ramas importantes de la arteria carótida, ¿ya? La cerebral media, que está aquí también, ¿no? Aquí estamos mirando de frente, aquí estamos mirando la cara inferior, ¿no es cierto? Entonces, la arteria cerebral media, la arteria cerebral anterior y la arteria comunicante posterior. Creo que aquí se ve mejor. Ya, reitero, carótida tiene tres ramas importantísimas que no debemos olvidar: cerebral media, cerebral anterior y cerebral posterior, ¿ya? Y que van a conformar parte luego del polígono de Willis, que lo estamos viendo bien bonito acá. El sistema posterior, formado por las arterias vertebrales que se anastomosan, se juntan, van a formar la arteria basilar, que tiene como rama terminal más importante a la cerebral posterior. Entonces, aquí se completa el polígono, miremos, cerebral posterior, comunicante posterior, ¿no? Cerebral anterior con la comunicante anterior, que es esta chiquitita, ¿no? No sé si están viendo el puntero, Yair, ¿se ve? Entonces, reitero, miren aquí, chiquitita la comunicante anterior, cerebral anterior, ¿sí? Cerebral media, comunicante posterior y cerebral posterior, ¿no? Esto conforma el famoso polígono de Willis. Bueno, es importante que repasen esto, doctores, ¿ya? Repasen esto. En fosa posterior hay que repasar las ramas también del sistema posterior, ¿no? La famosa pica o arteria cerebelosa posterior inferior, la anteroinferior, la cerebelosa superior, ¿no? Que forman la pinza del tercero. Hay que ver quiénes forman la pinza del sexto, ¿no? Acá falta una arteria para que digamos cuál es la pinza del sexto nervio craneal. Entonces, esta conformación es importante que la recordemos porque la vamos a ver. No sé si tengo aquí alguna imagen, creo que no todavía.
porque sí vamos a evaluar estas imágenes, estas ramitas, estas arterias, las vamos a ver en la tomografía, en la resonancia. Entonces, yo necesito saber esto. Si no lo sé, lo voy a repasar, lo tengo que recordar hoy día, ¿no? Lo voy a revisar más tarde, pero tengo que conocer. Ahora, este sistema, ¿no? Este sistema vascular, que no es tan complejo, en realidad es sencillo. Este sistema vascular existe con una finalidad que es, ¿no? Suplir, ¿no? Proporcionar irrigación y asociarse estos dos sistemas, posterior y anterior, para garantizar una cantidad suficiente de aporte sanguíneo de oxígeno y nutrientes a este parénquima que es muy demandante. Para eso existe las anastomosis, que podrían ser, miren, derecha-izquierda, anterior-posterior, ¿no? Si me hablan de derecha-izquierda estrictamente del polígono de Willis, estamos hablando de la comunicante anterior. Si me hablan de sistema anterior con el sistema posterior, estamos hablando de la comunicante posterior, ¿sí? Además, aquí puede ser pequeñito, les vuelvo a reiterar, en el resto de la corteza, la superficie cerebral, podemos ver múltiples anastomosis también, ¿no? Si ustedes siguen un vasito, van a ver que siempre se está anastomosando con otro vasito, ¿no? Y eso lo pueden ver en la disección. Ahora, también hay que recordar las referencias anatómicas, ¿no? Miren, el polígono de Willis está en relación directa con el quiasma óptico, ¿no? En fosa posterior tenemos relaciones múltiples con los nervios craneales, ¿no? El tercero, sobre todo en la pinza del tercero, no se olviden, este es el tercer nervio craneal. Pinza del tercero es cerebral posterior y cerebelosa superior. Pinza del sexto es cerebral anterior, cerebelosa anteroinferior con la auditiva, ¿no? Los nervios craneales que están naciendo en esta zona y las áreas que están irrigadas acá en el trayecto de la basilar, recordar las circunferenciales cortas y largas que van a irrigar la profundidad del puente, ¿no? Puente. Igualmente, más abajo hacia el bulbo vamos a tener ramas provenientes de las dos vertebrales, ¿no? Entonces, esa es la finalidad de conocer la anatomía de estos vasos. Ahora, además de esto, bueno, aquí sí se pone un poquito fastidioso, un poquito nomás, no es mucho, es conocer los territorios que están a cargo de cada arteria, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver, aquí, ¿no? En esta imagen, vamos a utilizar la de referencia. En esta imagen, yo tengo que conocer que la parte medial, ¿no? Medial, el territorio que estoy señalando, voy a tratar de pintarlo, a ver, ¿dónde está? ¿No? Más o menos, a grosso modo, todo este territorio va a corresponder a la cerebral anterior, ¿no? Cerebral anterior. Si estamos hablando de la cerebral media, estamos hablando de una extensión bastante grande que probablemente sea todo esto. Y disculpen la torpeza de mis movimientos. Y la cerebral posterior va a corresponder a todo este territorio, ¿no? Y hay territorios limítrofes, ¿sí? Territorios limítrofes que van a tener una irrigación parcial o pueden suplirse, ¿no? O entremezclarse los territorios vasculares, ¿no? Justamente por el flujo sanguíneo que puede modificarse. Bueno, pues resulta que en el cerebro tenemos además algunos otros procesos importantes y uno de estos es la famosa autorregulación cerebral. ¿Y qué es esta autorregulación? Resulta que los vasos cerebrales, a diferencia de otros vasos en otros tejidos, tienen la capacidad de modificar el flujo de sangre, ¿no? Flujo de sangre
en las zonas que se requieran. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Si una persona está bailando, ¿no? Está haciendo una actividad motora importante, es probable que el área 4, ¿no? El área motora, aquí, el área 4, requiera mayor aporte de sangre, ¿no? Porque está bailando, está haciendo movimientos, está ejerciendo una función motora muy compleja. Pues es probable que los vasitos, las arterias en esta área, pues puedan incrementar su diámetro, ya que este tejido está requiriendo mayor aporte, ¿no? Puede ocurrir lo mismo con cualquier otra área del cerebro que esté en funcionamiento. Eso ya se ha demostrado, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy haciendo uso de las capacidades de memoria, las capacidades intelectuales, pues probablemente el lóbulo temporal y parte de la región medial del cíngulo, pues necesiten mayor aporte. Quizás allí haya necesidad de que los vasos modifiquen sus tamaños. Esta autorregulación cerebral es propia del cerebro, de los vasos, perdón, del cerebro, de los vasos, de las arterias del cerebro, y funciona siempre y cuando tengamos una presión arterial, una perfusión cerebral que les permita a estos vasos modificar esos diámetros. Esto ocurre cuando la presión arterial media está en promedio entre 50 y 160 milímetros de mercurio. Es una presión bastante importante y que también participa nuevamente contribuyendo a que la irrigación cerebral sea mejor, ¿ya? Aparte de esto, tenemos también algunos otros procesos ya relacionados con la actividad propia de las neuronas, ¿no? Hay una regulación metabólica que está en relación a las concentraciones de gases arteriales, ¿no? CO2, ¿no? Y el oxígeno también, ¿no? El pH participa, la presión intracerebral. Miren, esto es muy importante para nosotros, la viscosidad sanguínea, ¿no? Tendrá que ver, por supuesto, ¿no? ¿Son eficientes los glóbulos rojos de un paciente con policitemia o no son eficientes, ¿no? La temperatura igualmente, ¿no? Recuerden, al parecer la disminución de la temperatura pues puede contribuir a que el gasto metabólico sea menor, ¿no? Y esto va a condicionar que la célula pueda preservarse, ¿no? Esta es una teoría que podría convertirse en terapéutica en un tiempo si es que se logra manejarla de forma adecuada, que hasta ahora no podemos hacerlo, ¿no? Entonces, todo esto, toda esta circulación con anastomosis, la presencia de una autorregulación cerebral, una regulación metabólica en este tejido cerebral, es con la finalidad de garantizar una perfusión cerebral adecuada, ¿ya? Y esta presión de perfusión cerebral es nuestro objetivo en el manejo de un paciente con enfermedad cerebrovascular, ¿ya? Esta presión de perfusión la podemos calcular indirectamente valorando la presión arterial media y de la que vamos a restar la presión intracerebral, ¿ya? Entonces, el manejo en relación a, sobre todo, nuestra presión arterial, que la podemos manejar médicamente o clínicamente todos los días en la emergencia, en cuidados intensivos, en las salas de hospitalización. Podemos hacer modificaciones y manejar esta presión para condicionar que haya una adecuada perfusión cerebral, ¿no? Como les comentaba hace un rato, ¿no? ¿Qué pasa con el metabolismo cerebral? Bueno, resulta que este tejido pues, dispone de escasos depósitos de energía, ¿no? Casi no tiene glucógeno, nada. Glucosa tiene una neurona en cantidad suficiente para el metabolismo inmediato y se agota muy rápidamente, básicamente en unos minutos, ¿no? El CPK, la creatinfosfoquinasa, el ATP,
igualmente, y del oxígeno no hablemos, ¿no? La disponibilidad de esta célula más allá de los 10 segundos, pues va a condicionar de que entre en hipoxia, anoxia y luego isquemia, finalmente muerte celular, ¿no? Entonces es un tejido muy, muy expuesto por estos factores. El metabolismo cerebral hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Habíamos mencionado el gasto cardíaco, es muy importante para este tejido porque apenas disminuye el gasto cardíaco, pues va a haber también trastorno de la actividad cerebral, justamente por la gran demanda que tiene este tejido. El flujo sanguíneo cerebral, miren, más o menos es así, entre 50 y 60 mililitros en un minuto para 100 gramos de tejido cerebral, ¿ya? 50 a 60 mililitros por minuto por 100 gramos de tejido cerebral. Recuerden este número, ¿no? Esto es muy importante porque aquí estamos hablando de que el individuo con este flujo tiene sus funciones cerebrales, el tejido tiene una función adecuada. ¿Y por qué el cerebro es tan gastón, es tan consumidor? Pues porque hace mucho trabajo, ¿no? Uno de estos trabajos importantísimos es el potencial de acción de la membrana neuronal. Y como ustedes recuerdan, cuando hemos hablado, por ejemplo, de epilepsia, resulta que estas neuronas están despolarizando, repolarizan, entran en reposo y luego despolarizan. Y eso es en forma continua, ¿no? Esta actividad eléctrica, además, en muchas de las neuronas se va a asociar también a una actividad muy importante que es la actividad biosintética. Eso significa que esta neurona está produciendo neurotransmisores, receptores, proteínas de membrana que van a permitirle ejercer su función, ¿no? Entonces el tejido cerebral todo el tiempo está con una demanda muy alta, una demanda metabólica muy alta. Entonces tenemos un flujo sanguíneo cerebral entre 50 y 60, digamos 55 mililitros por 100 gramos de tejido cerebral en un minuto. Hay un umbral crítico en el que podrían preservarse las funciones más o menos hasta 23 o 25 mililitros, y cuando pasamos de este nivel es que podría ocasionarse el infarto, ¿no? Empezamos a bajar y entre 23 y 12 mililitros estaría produciéndose la isquemia, ¿no? La isquemia es la disminución del aporte, pero este tejido todavía entre estos rangos, entre 12 y 23, pues sería un tejido que potencialmente, si mejora el flujo sanguíneo, va a recibir un aporte adecuado y podría recuperarse, ¿no? Pasado por debajo de este nivel, por debajo de 12, es definitivo que ese tejido se va a infartar, se va a ver muerte celular. Esto es lo que en general vamos a intentar evitar cuando un paciente viene con signos y síntomas de déficit neurológico de inicio agudo, ¿no? Cuando yo ya he llegado, ojo con esto, ¿no? Cuando yo he llegado a este nivel, a este umbral de 12, pues estoy hablando de que hay necrosis de ese tejido. El tejido está infartado. Aquí no hay vuelta atrás. Reitero, la neurona, el tejido neuronal, el tejido cerebral que entra en isquemia no tiene capacidad de recuperación. Si bien es cierto, hay algunos factores como la plasticidad neuronal que pueden mejorar funciones, pero estamos hablando de un tejido que se va a perder, ¿sí? La mayor parte de ellos. Recordar la presión arterial media, luego se traduce en un flujo sanguíneo y en una perfusión cerebral, pues va a permitir entre 50 y 150 que se mantenga este flujo sanguíneo en estos valores, ¿no? En valores normales. Y en este momento, cuando nosotros bajemos la presión arterial o la perfusión baje, o sea menor de 50 o sea mayor de 150, porque si es mayor de 150, recuerden, ya también va a haber colapso de los vasos, ¿no? Colapso también. Entonces,
Entre estos valores, la autorregulación va a permitir todavía que se pueda mantener un tejido, el tejido circundante, sobre todo al infarto, un tiempo más viable. Pasado estos valores, o si ya la perfusión es insuficiente, pues vamos a tener probablemente isquemia, necrosis, ¿no? Ya sea porque no hay aporte, una presión muy baja, vamos a llevar a isquemia, una presión muy alta que lleva a trasvasación de los vasos y finalmente su colapso, que también termina haciendo isquemia, ¿no? Bueno, hasta aquí nos vamos a quedar hoy día. Este tema es muy un poquito largo. Si tuvieran alguna pregunta. Yulisa, te escucho. Doctora, había una de sus diapositivas donde decía que el valor de la presión arterial media era entre 50 y 160. Entonces, lo que debemos de tomar en cuenta es 150, no 160. Sí, 150, 160. Más o menos en esos valores es que garantizamos, si la presión arterial media está entre estos valores, probablemente estamos garantizando que haya un flujo sanguíneo cerebral entre 50 y 60, o como lo he puesto acá, ¿no? En promedio, 55. Yadira. Disculpe, doctora, en caso, digamos, de que sea un paciente diabético, usted mencionó que hay como que pequeños microinfartos, o sea, solo uno así pequeñito me puede dar clínica, o lo que yo sé es que, por ejemplo, en estos pacientes suceden a repetición y eso recién lleva a la clínica, no sé, doctora. Bueno, depende del tamaño, ¿no? Y de la localización, ¿no? Aquí les mostraba un infarto pequeñito, ¿no? Este infarto pequeñito está cerca de la corteza, quizás podría darme una crisis epiléptica, ¿no? Pero ¿qué pasaría si este infarto chiquitito yo lo tengo en el área de Broca, ¿no? Cerca de la corteza. ¿Qué pasaría? Yadira. ¿Habría una fascia, tal vez? Habría una fascia, ¿no? Entonces depende de la localización, ¿no? A veces infartos pequeñitos, y esto lo vemos todos los días, debo tener alguna imagen después, que no recuerdo dónde le he puesto, ¿no? Algunos infartos pequeñitos, muy, muy pequeñitos, en la profundidad de la sustancia blanca, sobre todo, ¿no? Puede que no me den síntomas evidentes, ¿no? Vemos a veces pacientes a los que les pedimos resonancia, ya vamos a ver qué cosa es la difusión después, ¿no? Les pedimos una resonancia y encontramos 10, 20 infartos pequeñitos, lacunares, chiquititos, así, ¿no? ¿Y qué síntomas le dio? Nunca le dio ningún síntoma, ¿no? O quizás hubo un síntoma, qué sé yo, o alguna dificultad del habla, digamos, que pasó como un periodo en el que el paciente, pues, de repente no manifestó gran cosa y se recuperó en un tiempo, ¿no? Se mejoró esa función que perdió inicialmente. Entonces, dependiendo de la localización, estos infartos muy pequeñitos pueden dar síntomas. Puede ser uno y puede ser la primera vez en toda su vida que aparezca un infarto pequeñito, y le puede dar síntomas como que probablemente no sean síntomas muy evidentes. Ya, ahora, aquí algunas veces me han preguntado, ¿y qué pasa con las áreas que están en silencio? En el cerebro no hay ningún área que esté en silencio. Por si acaso, todas las neuronas tienen actividad todo el tiempo y nosotros ejercemos nuestras funciones gracias a eso. Es probable que estos infartos que les decía que están en la profundidad del cerebro, pues no tengan, no nos den una hemiplegia, una hemiparesia, ¿no? Pero nos pueden dar algún déficit que en el tiempo generalmente se va a ir delimitando o demostrándose. A veces mejoran, no siempre tampoco, dependiendo nuevamente de la localización. Okidoki. Creo que no hay más preguntas. Ahí nos vemos mañana. Espero que no me retrase como hoy día. Como les digo, no ha sido voluntario.